Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más. Por aquí tengo un invitado muy especial. ¿Quieres decir hola por ahí a todos los que nos escuchan? Claro que sí, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Eulogio. Ay, sí, la verdad es que yo estaba muy contenta de que por ahí me dijo que sí a la invitación, porque tiene información muy interesante que platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, antes de que comencemos ya de lleno a platicarles más información, les quería contar a aquellos que no nos conocen, porque es un invitado especial, bueno, porque es mi primo. Es mi primo tocayo, o por ahí me escucharán de repente decirle tocayito, porque soy su prima mayor. No tan mayor, ¿verdad? Pero sí, soy un poquito más grande que él, pero su verdadero nombre es, como dijo, Carlos Eulogio. Y por ahí estábamos platicando, ¿cómo ven si compartimos una anécdota, la anécdota de por qué, de dónde surge el apodo del tocayito? A ver, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba pues chico, nos solíamos reunir siempre todos los domingos en casa de mis abuelitos y entonces pues el abuel Eulogio, pues entonces me decía a mí que yo era el tocayo, porque me llamo como él, y pues por eso, entonces él empezó a decirme tocayo o toca, y entonces todos los primos, pues así me decían, el tocayo. Ay, sí. Y la verdad es que yo hasta siento raro cuando o sea que digo, estaba escribiendo el nombre Carlos Eulogio y dije, ay, se escucha tan serio. No sé, como que para mí el nombre Tocayo viene como con cariño ahí, o sea, como, pues trae buenos recuerdos. Pero bueno, entonces por ahí me escucharán decirle Tocayo, pero el nombre es Carlos Eulogio. ¿Cómo prefieres que te digan, de hecho? O sea, ¿cómo te dicen por allá tus colegas o amigos? Eh, ¿Cómo te dicen? la mayoría de los colegas me dicen Carlos, pero tiene mucho que ver con que Eulogio es muy difícil de pronunciar para quienes no hablan español. Entonces sí, ya digamos que me rendí en ese sentido y ya le digo a la gente sobre todo los que no hablan español, que me digan Carlos, pero prefiero de hecho que me digan Eulogio. Poco cómo lo pronuncian. De hecho, sí me dio curiosidad cómo lo pronunciaban, porque el mío, por ejemplo, en vez de Andrea, dicen Andrea. ¿Cómo te dicen a ti, por ejemplo, cuando lo Ah, intentan? dependiendo, pero a veces es como o Eulogio, algo así. ¡Ay, lo yo! Sí es cierto. Ajá. Sí, a lo mejor si lo viera en algún lado escrito en inglés, a lo mejor sí sonaría así. Ah, no, pues. Bueno, de menos no te pusieron Charlie. Sí, bueno. Por lo menos- Si te contara. Ay, ¿Sí hay ay, quien te ay. dice? ¿Sí hay quien te dice Charlie? Sí, sí. Chin. Así de, óigame, no hay traducción. Ay, ay, ay. Ay, bueno. Bueno, pues bienvenido, tocayo. Muy contenta de que aceptaras por ahí la invitación. De hecho, fue como una coincidencia, como que de esas cosas que uno ya sabe, pero se te olvidan. Y como yo tengo no excelente memoria, de repente se me olvidan una que otra cosilla. Cuando estuve haciendo el episodio de las becas, que por Ajá. ahí ya se me olvidó por ahí el número, pero hay un episodio que habla únicamente de becas para mexicanos y latinoamericanos y hay una beca para ir a estudiar a Alemania. Y entonces, pues hace poquito nos pusimos al corriente, Tocayo y yo por teléfono, ya que él regresó de México. Y me dice, oye, ¿sabías que yo de hecho estudié con una de esas becas? Y yo,
o sea, no sabía, pues hay que platicarlo. Oye, yo estoy aquí platicando de Sí. lo que yo investigo, pero nada como alguien que de verdad haya tenido esa experiencia. Entonces, por aquí nos va a contar Tocayo su experiencia estudiando en Alemania con una o hasta más becas, ¿verdad, Tocayo? Ay, caray, sí, algo así. Es- Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces. Tocayo, ¿te gustaría platicar quién es Carlos Eulogio el día de hoy? Claro que sí, bueno, pues ya dijiste mi nombre y mi apodo, y bueno, yo hoy por hoy tengo 31, ya casi 32 años. Bien joven, bien Ay, se joven. me hacen poquitos. Sí, bueno. Y pues soy originario de México, específicamente de Celaya, Guanajuato. Y bueno, pues yo de profesión estudié ingeniero mecánico y acá en Alemania hice una maestría en mecánica computacional. Y bueno, me dedico a trabajo como ingeniero en simulación, es decir, que hago, bueno, estoy en la industria de la refrigeración y los componentes para refrigeradores. Lo que hago es que los colegas me los pasan y yo con la computadora reviso que, pues, que estén bien, y si no, pues doy consejos de qué podría mejorar. Y bueno, pues actualmente vivo en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Y bueno, pues entre algunos de mis pasatiempos se encuentran el deporte, en específico correr, me gusta mucho, andar en bici, nadar, también por ahí me gusta escribir de cuando en cuando. Y bueno, pues ya de hecho llevo por acá en Alemania 5 años, poquito más de 5 años. 2 y medio de ellos estuve en Múnich y los otros 2 y medio acá en Hamburgo. Ay, muchas gracias, Tocayo. No, de hecho, sí, no me había dado cuenta que ya eran 5 años. La verdad es que se pasó bastante rápido. Y por ahí yo cuando tuve la oportunidad de ir a Hamburgo, la verdad es que es una ciudad muy bonita, me gustó mucho, está, sí, muy moderna también, tiene un edificio que, a ver, recuérdame, Tocayo, ¿cómo se llama el edificio? Ah, es la Filarmónica del Elbe. Que como que tiene el techo como, parecen como olas, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, también me platicó de por ahí de su trabajo, que la verdad se me hizo súper interesante. Yo creo que o sea, siento que tienes que estar muy especializado para hacer ese tipo de trabajo y tienes que saber mucho de matemáticas y así, ¿verdad? Sí, sí se requieren. Física Ujú. y bueno, también yo creo que en general como que le ayudas mucho a tu empresa a ahorrar dinero en cuanto a lo mejor no sé si esos test se podrían hacer de manera física o se hacían antes de manera física y ahorita con esto de la simulación, pues se ahorra uno muchísimo dinero, ¿no? Es correcto, justamente ese es uno de los grandes puntos de nuestro equipo, pues que podemos ayudar a reducir esos costes y bueno, pues ahí en eso andamos. Estaba platicando que se me hace muy interesante también que Tocayo ahorita ha tenido la oportunidad de desarrollar aún más ese hobby que ya tenías por ahí a lo mejor en México, de correr y que por ahí tienes ya tu experiencia corriendo no solo en Alemania, sino, o bueno, en Alemania, pero también como en distintas ciudades, ¿verdad? Sí, es verdad, o sea, y de hecho todo se originó a raíz de la mudanza a Hamburgo, como que al carecer del círculo de amigos que había hecho allá, pues entonces empecé a correr un poquito más y luego ahí conocí a una amiga que se preparó para una media maratón y sí, o sea, digamos que si le adelantamos en el tiempo a eso, corrí el maratón de Hamburgo, también corrí el maratón de Atenas. Entonces sí me llevó, digamos que efectivamente profundicé en ese hobby.
Sí, ahí se me hace, siento que es algo que a lo mejor, bueno, por ejemplo, dependiendo de dónde vivas en México, a lo mejor es más fácil o difícil poder tener este hobby, pero yo también, de hecho, o sea, me acuerdo en México a mí no me gustaba correr, así no, se me hacía súper difícil y aquí como que el clima y todo como que te lo permite y sí es un muy, muy buen hábito. Pero bueno, entonces ya nos platicó por ahí este tocayo un poquito acerca de quién era él, bueno, quién es, perdón, quién es él el día de hoy y ya un poquito, ya saben para dónde va la plática, pero antes de eso me gustaría, si nos pudieras compartir, tocayo, quién eras tú antes de tomar la decisión de mudarte al extranjero. Ya nos contaste que estudiaste, pero bueno, cuéntanos de tu experiencia laboral o cualquier cosa que tú quieras. Por supuesto, pues antes de venir a Alemania, bueno, después de que terminé de estudiar la carrera, o más bien, en el último semestre, cuando estaba estudiando todavía la ingeniería, se acercaron en un día así como cualquier otro, un par de personas de una organización no gubernamental que se llama Enseña por México y nos explicaron pues que ellos manejan un programa de liderazgo de 2 años en el que estaban reclutando profesionistas recién egresados a fin de que te integras. La idea es que pasas 2 años dando clases en un entorno marginado socialmente y a través de esta experiencia pues vas a la par desarrollando ciertas habilidades blandas, adicionales pues a este tema del liderazgo. Y es un modelo que lo replicaron en distintos países que se originó en Estados Unidos. El movimiento se llama pues Teach for America. Y bueno, pues el programa me llamó mucho la atención porque yo en esos entonces yo sabía que en algún punto de mi vida quería ser maestro, pero pues no sabía bien por dónde empezar. O sea, obviamente una opción sería pues después de acabar la carrera buscar en dónde dar clases, pero digamos que ese programa llegó y yo dije, bueno, pues me apunto, entonces apliqué, estuve ahí y, o sea, esto fue cuando yo tenía 23, ¿no? Que estaba recién egresado. Entonces, duré los 2 años del programa y en el último año em, eh, tuve acceso dentro de este mismo programa ahora sí que subprograma de mentoría. Conocí Ujú. a mi mentora que hoy es mi amiga, Rebeca. Rebeca, si escuchas esto, un gran saludo. Y bueno, pues trabajando con ella de qué quería hacer y esto y lo otro, pues yo me fui dando cuenta de que si bien tenía las capacidades de dar clases, un pequeño paréntesis, eran clases para chicos jóvenes de bachillerato, entre 15 y 18, y yo me di cuenta de que para poder ser un mejor maestro yo necesitaba más conocimientos, o sea que no me podía quedar en donde estaba yo. Y Ujú. entonces eso un poco, platicando con Rebeca, también con mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos de la carrera, el buen Gus, pues empezamos como que todo eso se empezó a gestar la idea de, ¿y si estudio en el extranjero? Si hago una maestría fuera, o sea, porque cumpliría ese objetivo de, pues, seguirme documentando, adquiriendo conocimientos que me permitan ser un mejor maestro, una experiencia internacional que me ayude en el currículum. Y pues sí, ahí fue en ese periodo, en esos 2 años que estuve de maestro, que esta idea nació. Pero al término del programa, eh, bueno, pues evidentemente surgió el tema del dinero y pues como no tenía yo suficientes recursos en esos entonces para irme, decidí esperar un año y trabajé ese año de ingeniero de proyectos pues en la empresa familiar, en la empresa de mi papá.
Cabe aclarar que no trabajé de junior, pues, de que, ay, sí, el hijo del jefe está ahí. O sea, yo era otro más, ¿no? O del ingeniero de proyectos y veía yo clientes y esto era más bien en el área le llaman de integración, es área de electrónica industrial y pues me tocaba mucho ir a distintas plantas, a consecuentar clientes y ver que los proyectos en los que estaba, en los que yo formaba parte, pues sí fueran conduciéndose de buena manera. Sí, Ujú. entonces, pues eso es más o menos la historia o de cómo fue qué fue lo que hice yo antes y cómo esas decisiones o esas experiencias de vida me llevaron a decidir estudiar en el extranjero. Ay, sí, muchas gracias por compartirnos, tocayo. De hecho, siento que, bueno, se me hace, siempre se me hizo como muy interesante el hecho de que tú tuvieras tan, pues tan claro que querías ser maestro. Yo siento que incluso sin la experiencia internacional, estoy segura que pues ya eras un excelente maestro, pero sí es cierto que yo recuerdo a lo mejor por ahí algunos maestros en, yo qué sé, la prepa o la secundaria, no sé, que sí había quienes, por ejemplo, te contaban sus experiencias de aquí y allá y sí hacían como que la clase no solamente más interesante, sino también como más aspiracional, o sea, se puede Ujú. decir así, o sea, como que, ay, o sea, el maestro, la maestra, o sea, tuvo la oportunidad, sí, como que te inspira. Entonces, bueno, yo creo que sí concuerdo por ahí en que en tu idea de que a lo mejor ir a vivir al extranjero te iba a ayudar a dar mejores clases, que bueno, ya después, chin, se nos fue el maestro. Alemania. Pero Ah, sí, no, sí, pues sí. bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? A ver en qué termina la situación. Pero sí, por ahí le mandamos también saludos a mi tío, que por ahí estuvo Tocayo trabajando con él un ratito. Y bueno, entonces, ¿cómo fue ya que ahora sí, o sea, ya estuviste trabajando un año, por ahí ahorraste, que sí, generalmente cuando uno toma la decisión de irse al extranjero, a menos que ya cuentes con muchos ahorros, si toma, por ejemplo, un año o dos el planearlo, ahorrar, etcétera. Entonces, bueno, una vez que ya tomaste la decisión, ¿cómo estuvo el proceso? ¿Cómo es que tú terminas en Alemania? Porque también otra cosa por ahí es que Alemania, la verdad es que mucha gente le tiene miedo ahí al alemán. Sí, Entonces, sí, a sí, ver, sí. cuéntanos, ¿cómo estuvo que tú decidiste Alemania? Pues bueno, curiosamente al principio la decisión iba a ser más bien irme a Reino Unido. Y es Ah, que cuando estuve investigando programas, yo dije, bueno, me gustaría profundizar en el ámbito de la simulación, que yo tuve un par de profesores que se dedicaban a eso y algunos cursos en la carrera orientados a la simulación me gustaron mucho. Entonces fue como que ese ahí. Y al investigar universidades, pues di con la Universidad de Cranfield en Reino Unido. Y entonces ese era mi plan, o sea, dije, pues es una maestría de un año, pero bueno, cuando vi, pues sí, los precios fue que dije, caray, pues no habrá otras alternativas que considerar, porque si bien era solo un año, pues para los estudiantes internacionales había una cuota semestral que era bastante significativa. Y entonces, pues, al empezar a investigar más con mi amigo, empezamos a... Me acuerdo muy bien porque empezamos a principio de un año, o sea, digamos, era, no sé, finales de enero. Empezamos a revisar opciones y él ya conocía y habíamos escuchado hablar del DAAD, que es el Servicio de Intercambio Alemán. Y entonces, que a ellos ver, tienen toca un... yo. Platícanos, ¿qué significa DA Ah, en alemán? Porque es ¿cómo dice? Deutscher Akademische Austauschdienst. Es ah, el servicio de intercambio alemán. Sí, tienen un nombre muy largo. pequeña pausa técnica ahí porque, ay, me acuerdo cuando hice la investigación, dije, no voy a intentar ni pronunciarlo.
Pero Sí. bueno, ya vemos que ahí va el alemán muy bien. Y Ah, bueno, gracias, entonces, gracias. No, bueno, hago el esfuerzo. Pero sí, ellos tienen en su página web un buscador de programas de maestría y de doctorado eh, lo filtran por estados de Alemania, lo filtran también por áreas de interés. Y entonces está muy práctico porque así yo pude filtrar rápidamente, pues quiero una maestría en el área de ingeniería, y ya, y ahí que empecé a ver esas maestrías, pues di con un par, en una en Múnich y la otra en Aquisgrán, ambas universidades muy prestigiosas y pues ya que vi los programas, o sea, como que eso fue, me empezó a meter ahí también la espinita de, pues suenan bien. Otra diferencia que noté es que en Alemania las maestrías todas son de 2 años, mientras que en Reino Unido era de uno, pero entonces dije yo, bueno, ¿y qué otros criterios de decisión puedo tomar aquí? Y cuando vi que los costos de colegiatura eran iguales que los de otros estudiantes, o sea, locales, quiero decir, entonces, si ahora sí que hice una pequeña hoja de cálculo, ¿no? Y a ver, ¿qué sale más caro? ¿Un año de maestría en Reino Unido o un año de maestría, o 2 años de maestría en Alemania? Y pues resulta que es más barato, 2 años de maestría en Alemania, tan solo órale. por la pura colegiatura que cobran en Reino Unido. Y entonces ya con esa información dije, ok, pues hay que buscar y bueno, los ahorros pues no van a ser suficientes. Entonces, ¿qué opciones hay? Y ahí empezamos a averiguar vaya, el, el tema con Alemania, pues es que, o bueno, en el área de ingeniería, por algunos conocidos de la carrera que estaban estudiando maestría o doctorado, pues ya sabía yo de la existencia del CONACYT, que hoy por hoy Ujú. es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. En ese entonces no tenía las humanidades, era nada más ciencia y tecnología. Pero entonces, pues en ese momento empezamos a investigar y descubrimos que tenía un convenio de colaboración el CONACYT con el Servicio de Intercambio Alemán, con el DAAD. Eh, bueno, esa era una vía, ¿no? Digamos, porque también investigando un poquito más, el CONACYT tiene al menos otros dos tipos de beca con el cual uno pudiera irse al extranjero en general, o sea, no necesariamente a Alemania, pero sí tienen otras dos opciones, son becas con cada entidad federativa, o sea, cada estado tiene un cierto presupuesto y entonces, Ujú. puedes aplicar a ese o bien la beca general para estudiar en el extranjero. Y te digo, en este caso, la del DAAD. Entonces, así fue como supe de ellas y ya vi y dije, ok, pues suena muy bien. Em, y bueno, en general es importante mencionar que estas becas te ofrecen tanto maestría como doctorado y dan un estipendio pues que es suficiente para cubrir tus necesidades básicas, o sea, no vas a ser ultra guau, va a poder comprar todo lo que yo quiera, ¿no? Pero sí te permiten vivir bien, para que te puedas dedicar a los estudios que vas a realizar. Y la única diferencia, obviamente, pues es la duración, ¿no? Si vas a doctorado, pues son hasta por un máximo, me parece, de 5 años, mientras que Ujú. para la maestría, pues es un máximo de 2 años. Em, ¿Y qué más? Ah, bueno, claro, ofrecen también, dependiendo del país al que vas, ¿verdad? Pero, em, eh, porque hay países en los que del mismo costo de manutención que te dan, pues puedes pagar el seguro de gastos médicos, que es un tema muy, muy importante, y Sí. entonces eso también lo cubre, pues, ese costo adicional. Em, ¿Los vuelos? los vuelos no los cubre, fíjate. Ah,
Fíjate, sí, Sí. porque haciendo esa investigación de las becas es lo que le llaman como cobertura completa y Ajá. hay maestrías que te cubren vuelos, te dan, sí, como comentas, la manutención, hay quienes te cubren el seguro médico, ¿qué otra cosa? El hospedaje, incluso. O sea, Mm, para ustedes en el CONACYT, o sea, con una beca CONACYT, la cobertura va, o sea, nada más te dan como un apoyo económico mensual y ya de ahí tú pagas el alojamiento y todo. correcto, así es. Ok. Alojamiento, tus necesidades, o sea, alimentación y todo lo demás sale de la beca de manutención y te digo, adicionalmente si cubre el seguro de gastos médicos y además el costo de colegiatura, ese va aparte también. Ah, sí, O ese sea, y se me si había lo olvidado, yo cubre, decía. Se sí, me había olvidado eh, uno por ahí. Oh, sí, entonces entonces eso esa lo cubre, parte. pero el vuelo no lo cubre. Ahí, en su momento, ahora que lo mencionas, ya se me había hasta olvidado, pero sí, el gobierno del estado de Guanajuato tenía en esos entonces un pequeño fondo también para cubrir los vuelos y entonces apliqué y me cubrieron el vuelo de ida. Porque no estás tú para Mm. saberlo ni yo para contarlo, pero me fui con un boleto de ida, nada más. ¡Chin! Y no te preguntaron llegando a Alemania y el de regreso. Ay, pues es en dos Fíjate años. que no, o sea, yo estaba todo, digamos, ciscado, porque, bueno, y esta es una historia para otro, quizá, o para otra ocasión, pero Pequeño tuve paréntesis. una muy mala experiencia en Ujú. Estados Unidos, y entonces yo iba con todo. Tenía yo la visa, tenía impreso la carta de aceptación de la universidad, o sea, todo el papeleo o una gran parte del papeleo que me habían pedido para la admisión a la universidad y pues, hasta un comprobante de que tenía la beca de manutención del CONACYT. Yo todo lo llevaba listo. Y cuando llegué a Alemania, pues aterricé, en Múnich y pues me revisaron, nada más vieron la visa, o sea, que estaba impresa en mi pasaporte y ya, pues, o sea, nada más así me dejaron pasar y yo, órale. Ajá. Y de en Estados Unidos te dijeron, ¿y a dónde Sí, vas? no, ¿Y ahí, cuánto? ahí, exactamente, me hicieron ver mi suerte. O sea, que dónde está el boleto de regreso, por qué no lo trae impreso, a ver, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Sí, fue una experiencia muy, muy mala en comparación con la llegada a Alemania. Y tú así de, oiga, pues si nada más voy de pasada. Ah, Sí, ni siquiera me voy a quedar. sí, no, Ay, pero no. pues, Pero bueno, otra entonces, política. ay, sí, otro mundo, ¿verdad? Sí. Ujú. Hasta incluso de pasada por ahí te la arman de pex. Pero bueno, entonces, pues sí, la verdad está muy bien la cobertura de la beca CONACYT. Y me da gusto que nos puedas platicar de primera mano porque cuando estaba haciendo la investigación de las becas, dije, ay, qué padre que alguien que de verdad haya estudiado con una beca CONACYT cuente su experiencia. Entonces, muy, muy contenta de que nos estés contando por ahí. Y bueno, entonces, ya se dieron cuenta de que era una beca como que los podía ayudar a estudiar en Alemania. ¿Cómo fue el proceso de aplicación? ¿Estuvo difícil, fácil, mucha competencia? Em, ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, sí es un proceso largo. Y me regreso solo un poquitín que te comentaba que con mi amigo empecé la investigación en finales de enero y los dos pensábamos, no, pues estamos al principio del año, es perfecto. ¿Y por qué lo menciono? Porque, digamos, para poder aplicar a la beca del CONACYT, pues uno de los más grandes requisitos es haber sido aceptado en una universidad, ya, ¿no? Y para haber sido aceptado en una universidad, entonces tienes que haber ya aplicado y todo eso, ¿no? Entonces, Ujú. voy a contestar la pregunta en estas dos categorías, o sea, digamos, no voy a extender muchos detalles quizá en la aplicación para la universidad y un poquito más en lo de la beca, pero es relevante comentarlo, ¿no? Eh, pues nos dimos cuenta que al menos para Alemania empezar a finales de enero ya es tarde.
O sea, ya no es... es muy difícil que logres conseguir todos los papeles que necesitas para el inicio de los estudios. O sea, si tú quieres estudiar en el semestre de otoño del año en curso, tienes que haber empezado idealmente un año antes, es decir, desde finales del año anterior. Y la razón principal es porque estas universidades típicamente te piden cartas de algún profesor de la universidad, una carta de recomendación, te piden todos los certificados de estudios traducidos, o sea, ya sea que sean en inglés o en alemán. Eh, También, dependiendo si estudias en alemán, si el grado es en alemán, te van a pedir un comprobante del idioma mínimo de nivel intermedio avanzado, si no es que avanzado. Y si los estudios son en inglés, te van a pedir un comprobante básico de alemán. Ujú. Este, em, te van a pedir una carta de motivos, de por qué quieres estudiar con ellos y también el tema que hacía el proceso muy lento era que el sistema alemán tiene una escala de calificaciones diferente al sistema educativo mexicano y entonces ellos requieren con una organización que se llama UniAssist que tú mandas tus calificaciones, o sea, tu certificado de calificaciones y este UniAssist las convierte a la escala alemana con una metodología que pues, ellos saben y ya te regresan ese comprobante y con ese comprobante entonces aplicas. Entonces, como puedes imaginarte, es toda una serie de pasos que van retrasando mucho el proceso de aplicación. Entonces, digamos que en el supuesto de que ya cumpliste con todo y te aceptaron en la universidad, eh, que quizás sí vale la pena mencionarlo, pero en la Universidad de Aquisgrán me rechazaron y en la Universidad de Múnich me aceptaron. Entonces, Mm. o sea, sí, ya el proceso de admisión fue difícil. Y pues sí, claro, o sea, no me aceptaron en todos los lugares a los que apliqué, ¿no? Bueno, total, entonces te digo, ya tienes todo, te aceptaron, ya están, y ahora sí, vas con la cita. Entonces, el proceso de aplicación normalmente abren la convocatoria a principios del año, o sea, sí, por ahí de enero ya las convocatorias están abiertas y las cierran en abril, más o menos. Este, También por la razón de que ellos saben cómo están las universidades y los tiempos, entonces emiten una decisión con buena anticipación porque una vez que ya tienes, si te aceptan y te dan la beca, entonces tienes que sacar la visa, o sea, no puedes sacar la visa para irte hasta que ya tienes la comprobación de tus recursos económicos. Em, entonces, pues por eso es que es tan temprano en el año, ¿no? Te Ujú. digo, abril más o menos. Y el proceso, pues es algo relativamente similar a lo que piden las universidades alemanas. O sea, te piden otra vez una carta de motivos, te piden cartas de recomendación de profesores. Estaba justo para el episodio, me preparé un poquito porque quería ver si habían cambiado los requisitos y un poquito sí. Creo que ahora, además de lo que a mí me pidieron en ese momento, ahora piden también una carta de la universidad. Ujú. Eso es algo que no, o sea, adicional a la carta de recomendación de los profesores. Según estaba viendo, bueno, como el programa es en Alemania y el convenio con el DAD, ellos sí piden que ya tengas el comprobante del alemán básico. O sea, esto quiere decir en un nivel A1, que es un nivel básico, así a secas. Em, entonces eso es muy importante también porque cuando tú aplicas a un examen de alemán se tardan en emitir los resultados, no es de que lo aplicas y ya al día siguiente ya los tienes. Entonces eso Sí. también lo tienes que tener en consideración cuando aplicas a este tipo de apoyos. ¿Y qué más? Te piden una carta ¿cómo le llaman? Como de plan de reinserción, a la economía mexicana, o sea que cómo vas a usar tú
es los estudios a los que tuviste acceso para contribuir a México. También, ¿qué más te piden? Claro, si es maestría, te van a pedir el, el plan de estudios de la maestría. Y normalmente es muy bueno usar esto también, o sea, para tu carta de reinserción, ¿no? Porque pues puedes ahí con eso ayudarte y justificar bien cuál sería tu plan. Ahora, si Ujú. vas a estudiar doctorado, te van a pedir una guía, no una guía, como un plan de investigación, y ese sí es un poco más extenso, creo que es de entre 5 a 8 cuartillas, que entonces ya es un nivel un poco más, ¿no? De detalle al que hay que ponerle a la aplicación. Em, y bueno, adicionalmente de esto, pues te van a pedir cosas, ahora sí que los básicos, como pues tu identificación, o sea, el INE, el pasaporte, que también no sobra decir, ¿verdad? Pero el pasaporte también hay que sacarlo si no lo tienes, y eso también Sí. toma su tiempo, entonces todo eso hay que tenerlo por ahí en mente. Te van a pedir también el certificado de calificaciones, te van a pedir tu título, este, CURP, o sea, todo esto. Y además, ahorita, ese se me estaba olvidando, pero te van a pedir también la firma electrónica del SAT. Ay, ¿a poco? ¿Y Este, eso por qué o qué? es porque esto lo cambiaron justamente durante la pandemia. Antes tú aplicabas y firmabas todo por firma física y enviabas los papeles. Pero ahora con la firma electrónica del SAT, tú puedes utilizarla para firmar un documento. Es como el equivalente a tu firma física, pero ya con la comodidad de hacerlo desde tu casa. Y entonces, Ujú. eso fue crucial para mí porque antes de irme a, aquí voy a hacer una pequeña desviación, pero, antes de irme a Alemania, pues, em, yo, pues ahí te va cómo fue la cosa. O sea, yo apliqué antes de irme, no a la beca de AADE, porque ellos requerían el tema del alemán y yo no tenía el comprobante. O sea, yo hice el examen y fue cuando me di cuenta, ching, no, Va a no, tardar no mucho. llego, no Ajá. doy el tiempo, o sea, no va a llegar. Entonces la del AADE estaba cerrada. Y por eso les digo, muy importante tener esto en cuenta. Un año antes, un año antes. Sí, todo tiene que ser con muchísima anticipación. Y entonces pues yo apliqué a la beca general, o sea, a las dos que les mencioné antes, a la beca estatal y a la beca general, pero esas dos como están dirigidas, o sea, las becas estatales, el tema es que tienes competencia local, ¿no? O sea, otros candidatos también pues quieren acceder a ellas y entonces es un poquito pues también competida. Y la beca general nacional para el extranjero también está bastante competida porque pues no es específica de Alemania, ¿verdad? Entonces, gente que se quiere ir a Reino Unido, a España, a otros países, o inclusive países de Asia, ¿no? Como por ejemplo Japón, eh, Ujú. o inclusive Estados Unidos, ¿no? O sea, ya te imaginarás, la cantidad de solicitantes es mucho mayor y pues eso la hace más competida. Y pues entonces, pues de hecho no me la dieron. O sea, yo apliqué y todo, pero no fue positiva, aún teniendo la aceptación de la universidad. Esta fue Mm, la de Conacyt o la La DAP. de CONACYT, la general, no la Oh, de AAD. ok. Este, y, y voy regresando a por qué lo de la firma electrónica del SAT es importante. Entonces, antes de irme, yo hice eso, o sea, saqué mi e-firma. Y y pues ya, el- así estuvo la cosa. Eh, y al siguiente año yo ya tenía mi certificado del alemán, ya tenía un año de haber estado cursando los estudios, pues ya, o sea, ya nada más me faltaba el otro año y apliqué y ahí fue cuando vi, pues la e-firma se necesita, pero, o sea, ni siquiera tuve que regresar a México
para ir a mandar mis papeles, o sea, todo lo mandé digital, firmé digital y eso posibilitó o sea, cumplir con mi solicitud y al final pues fue positiva. Ya para el segundo año me aceptaron la beca del CONACYT con el de AAD y ya fue que pude tener esos recursos. Oye, sí, muy interesante para todos los que vivimos acá en el extranjero el saber que yo no sabía que existía esta oportunidad de tener tu firma electrónica, pero Sí, 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 sí. entonces, tocayo, entonces tú te fuiste el primer año sin visa, o sea, dijiste, ya me aceptaron, sin visa, perdón, sin beca, o sea, Ah, dijiste, ya me aceptaron en la universidad, pues vámonos. bueno, no, digamos que sí, me fui, este, o sea, sí, me fui sin una beca oficial del gobierno, pues, como quien dice, me fui con otro tipo de recursos, o sea, una parte de los ahorros pues de lo que hice durante ese año que me estuve preparando, juntando papeles y demás, que estaba trabajando en el negocio familiar. Pues ya, esta segunda parte, pues bueno, hay que decirlo como es, o sea, pues mi familia me apoyó o sea, tuvo fe en que iba a resultar bien el proyecto de hacer la maestría y me apoyaron con lo que me faltaba para ahora sí que acabalar ese primer año. Ujú. Este, y eso fue lo que me permitió irme sin un tipo de beca, te digo, oficial, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya al final, o sea que sí se pudo y hasta, o sea, es como si te dieran dos becas o si te dieran, o es un convenio entre CONACYT y DAD, lo que pasó Es ahí. muy, muy buena pregunta, porque puede ser muy confuso, ¿no? Y ahorita que lo estábamos platicando, entiendo. El convenio con el DAAD que tiene el CONACYT es un convenio de colaboración en el que CONACYT otorga los recursos y el DAAD otorga guía y apoyo para los bueno, para los seleccionados. Entonces el DAD como tal no otorga dinero, el que otorga el dinero es el CONACYT, pero este convenio de colaboración, digamos que dentro de todas las becas que tiene el CONACYT, el convenio con el DAD es específico para Alemania, es decir que la cantidad de solicitantes para esta beca pues es menor Ujú. que para el resto de becas nacionales y eso también ayuda pues porque como también, y tú hace rato lo mencionabas, ¿no? La gente se espanta con Alemania por el alemán y es que sí, eso es un gran detractor, mucha gente no está dispuesta o le da miedo aprender alemán, pero es verdad que eso te abre esa puerta. Y si realmente quieres estudiar en Alemania en particular, vale mucho la pena aprenderlo. Y pues ya. Y eso también me recuerda a otra cosa, que Ujú. durante mi investigación vi que parece ser que, o sea, esto cada quien tiene que investigarlo más a fondo porque cambia mucho. Pero parece ser que el DAAD solamente ahorita tiene convenio con el equivalente del CONACYT, pero en el Estado de México. Haz de cuenta de que en esta investigación rápida no pude ver que hubiera un convenio general de CONACYT con el DAAD. Este, mm, pero te digo, como depende ahora sí que del gobierno mexicano y el gobierno alemán, puede ser que se vuelva a abrir después a nivel general. Entonces hay que mantenerse bien atentos, bien buzos, ¿eh? Esto siempre es así. Siempre tiene uno que estar bien atento viendo todas las becas, o sea, no cerrarse una puerta, o sea, ver qué otras opciones tienes. Eso porque, o sea, no sabes en qué momento se vuelve a abrir. Y también eso, lo que les comentaba, ¿no? Que si bien ponle tú que ahorita, uy, a nivel país no parece tener el convenio, lo tiene con el Estado de México, sé que si eres del Estado de México, pues genial. Ujú.
Y si no, como quiera está la beca nacional para el extranjero. O sea, la opción sigue estando allí y los requisitos no son muy diferentes. O sea, el único tema del DAAD es que específicamente te pide que compruebes el alemán. Esa es como que la principal diferencia que tiene Ujú. con la beca nacional general al extranjero. Ay, muy bien, tocayo. Y de hecho, hay una duda que tengo por ahí de si, por ejemplo, cuando uno aplica, por ejemplo, a la beca CONACYT, s- no importa dónde hayas estudiado o solamente tienen acceso ciertas universidades que tienen convenio con el CONACYT. No, como es una institución gubernamental, cualquier egresado de cualquier universidad nacional mexicana y que sea mexicano tiene derecho a aplicar. Y además eso también es importante decirlo, en la página del CONACYT se comenta, pero este, todos los trámites son gratuitos, o sea, uno no tiene que pagar ni un solo centavo, o bueno, lo único que tienes que pagar, obviamente, por tu cuenta es las traducciones, las legalizaciones de tus documentos y demás, pero como tal, es un trámite de gobierno gratuito, no hay que pagar nada extra y todo mundo egresado de una universidad mexicana que sea mexicano tiene derecho a acceder a este tipo de recursos. Ay, muy bien, no, muchas gracias por aclarar eso porque sí, ya checando algunas becas que solamente aplican para ciertas universidades, pues sí está muy bien el hecho de que CONACYT esté abierto a cualquier universidad, porque no solo de que a lo mejor no tuviste la oportunidad de aplicar a ciertas universidades, también el bolsillo, ¿no? O sea, que ciertas Sí, universidades tienen como más convenios o que hayas aplicado y no hayas salido exitoso al aplicar a una universidad. Entonces, pues está muy bien el hecho de que esté abierto a todas las universidades. Y bueno, Tocayo, entonces no se dio lo de la beca CONACYT, pero tú tenías todavía o sea, no se dio en ese momento que ujú, el ujú. destino estaba por ahí para ti esperándote. Pero tú tenías todavía el sueño de vivir en el extranjero, ya te habían aceptado en la universidad, contabas con el apoyo de tu familia y entonces, bueno, te vas. Empieza la escuela, ¿en qué será? ¿En septiembre? ¿Cómo fue ese viaje para ti? ¿Cómo fue ya que llegaste a Múnich? Pues sí, me acuerdo perfectamente, fue viajé un 26 de septiembre, esto fue en 2019 y llegué al día siguiente. Este, Sí, bueno, pues fue, o sea, ya que se supo que no había, o sea, que solo eran los recursos que yo tenía, pues digo, es es muy curioso tratar o más bien es imposible tratar de acomodar toda tu vida en un par de maletas e irte, y además que te digo que solo era un boleto de ida. Y al final resultó que de hecho eran demasiadas maletas, hubiera sido mejor nada más llevar una. Concuerdo, No, concuerdo. Hay cosas que yo me llevé y que nunca eh, utilicé. exactamente, Pues es que no sí. sabes, ¿no? O sea, uno dice, ay, no me vayan. A lo mejor no hay tiendas allá. No hay de estas marcas. Sí, Sí. exacto. Entonces, pues así estaba yo, no sabía, no tenía ni idea y pues eso, o sea, como de todo en dos maletas, este, y me fui. Y bueno, sí fue duro al principio porque igual como no tenía experiencia en cómo y dónde, y no solo eso, también me fui en una época complicada en Múnich porque pues era el famoso Oktoberfest. O sea, es bien curioso que el Oktoberfest no es en octubre, es en septiembre y solo unos cuantos días de octubre, pero entonces cuando yo me fui estaba todo lo que daba. Y entonces pues tuve que malabarear, todos los hostales y hoteles estaban ocupados y tuve que hacer una mezcla entre hostales que tenían espacio de 1 o 2 días con unos Airbnbs también. Y así estuve, o sea, me cambié de residencia como 3 veces. Ahí tuve la gran fortuna de que en esos momentos, pues no era un conocido a través de la universidad, un contacto, un profesor me pasó su contacto, una increíble persona, el buen Ricardo.
y entonces me dio chance de usar su domicilio como referencia y ahí me llegaban las cartas del seguro médico. Este, pero bueno, entonces llegué, te digo, estuve cambiándome, mudándome entre Airbnb, hostal, Airbnb y estuve busque y busque opciones. Luego también Ricardo tuvo a bien hospedarme. Él y su entonces novia, ahora esposa, me hospedaron unos dillitas. Y ya eso me dio chance también de poder buscar un poquito con más tranquilidad. Y encontré un apartamento, un poco lejos, retirado del centro de la ciudad, pero pues encontré esa opción y ya me mudé para allá. Pero sí, es un tema también, y digo, de las grandes ciudades, y tú, tú nos podrás también contar de esto. Pero sí, es muy difícil encontrar vivienda en una ciudad grande por la increíble demanda que hay. Y, y encima de que mucha gente, pues, como les digo que estaba en el Oktoberfest, pues no, la atención el foco estaba en otro lugar y no tanto en la vivienda o en ofrecer viviendas a expats. Y bueno, pues total, que Oye, así pero qué fue. shock cultural, ¿eh? De llegar y luego, fiesta. Sí, no, es Ha de haber estado brutal. bien intenso. Sí, y fíjate que sí en esos días fui una vez al Oktoberfest. Pues sí, Sí, no, claro. pues es una locura. La verdad es que nunca había visto nada igual. Y, o sea, justamente muchos de los estereotipos que tenemos en México de Alemania vienen precisamente del Oktoberfest. O sea, como estos shorts especiales o los vestidos que portan las mujeres y los tarrotes de cerveza y demás. Todos son del Oktoberfest, pero eh, un dato cultural muy curioso es que no son representativos de toda Alemania. O sea, esto es nada más en el sur de Alemania. Eh, pero sí, es muy curioso. Pero bueno, sí, fue un shock tremendo, la verdad, eso. O sea, también algo que me, que me chocó culturalmente hablando fue todo era mucho más silencioso. O sea, claro, en el Oktoberfest, bueno, era como la burbuja, ¿no? Había mucho ruido y demás, pero si tú caminas por la calle, en cualquier otro día, es muy silencioso a comparación de México. Eh, También la gente es mucho más fría, o sea, como que no es como en México que todo el mundo te saluda o que pues es más fácil hacer plática. Eso también fue todo un tema. Aunque yo creo que la mayor complicación como expat es que, o sea, uno piensa que, bueno, digo, sé inglés y a lo mejor con eso puedo sobrevivir, eh, pero en Alemania no, en mi experiencia, salvo en Berlín, pero a los alemanes no les gusta hablar inglés. Son muy pocos los que tienen ese gusto de hablar inglés y entonces pues eso también dificulta mucho las cosas porque pues si yo que apenas medio mascaba alemán cuando llegué y la gente como que no quería hablar ni en inglés, sí fue otro choque, ¿no? O sea, como de descubrir que el inglés no es como que válido, o sea, te ayuda mucho en todo el mundo. Pero si vas a un país en donde el principal idioma no es el inglés, tienes que estar mentalizado a que hay que aprender el idioma local, o si no va a ser mucho más complicado. Sí, pues es como en París también, yo siento, o como en Francia, pues, que la gente dice, ay, estoy en una capital, o todo el mundo habla inglés, o sea, como que uno da por sentado de que la gente va a hablar en inglés, ¿no? Entonces, pues también hay que entender que estamos en su país con un idioma, con su lengua natal, entonces, pues sí es importante hacer el esfuerzo y ya si ellos ven que nomás no te entienden en Ujú. alemán o en francés, bueno, pues entonces si ya te saben inglés, o sea, saben inglés, pues ya entonces hacen el esfuerzo por ti. Pero ya de llegar así de, no, pues todo el mundo sabe inglés. ¿Cómo que no me hablan en inglés, verdad?
Sí, Pero sí, sí exacto. pasa. Bueno, y entonces, tocayo, y ya que pasaron esos primeros shocks culturales, ¿cómo estuvo el comenzar a estudiar? Porque bueno, ya pasa uno de entenderse un poquito ahí con el alemán en la tienda, comprar una que otra cosa, o de repente así, utilizarlo de poquito en poquito en la calle, pero ya cómo fue el estudiar en una universidad en Alemania. ¿Tus clases eran en alemán o eran como una mezcla de inglés y alemán? No, eran completamente en inglés. O sea, también no lo mencioné explícitamente antes, pero yo cuando estuve buscando, busqué programas exclusivamente en inglés porque no pensé que pudiera aprender alemán en tan corto tiempo como para aventarme a estudiar la maestría en alemán. Aunque de hecho conocí a un tipo que se fue sin alemán y estaba aprendiendo y su maestría era en alemán. La verdad sí yo no lo recomendaría, pero bueno, Valiente. sé de alguien que lo hizo. Un colombiano además era él. Ujú. Este, pero bueno, pues sí, entonces lo que sí hice fue me traté de meter a los cursos porque la universidad ofrecía cursos de alemán también, bueno, de otros idiomas, ¿no? Tenía su centro de idiomas, entonces así, esos son, esos cursos tenían muchísima demanda, pero después del primer semestre logré meterme entre como que cursos entre semestres y por ahí sí luego tuve chance de estar en cursos durante el semestre y traté a la par de los estudios de seguir desarrollando mi conocimiento del alemán. Porque sí, como bien dices, pues al principio es como que muy, bueno, ya dominas las interacciones de ir a la tienda y comprar cosas, pero si quieres desarrollar, o bueno, conocer bien a la gente y las formas de vida, pues es necesario tener un mejor dominio del alemán. Pero bueno, regresando a la universidad, este, pues digo, creo que también el ambiente internacional de la maestría me ayudó mucho porque muchos de los compañeros pues estaban en la misma situación que yo, ¿no? O sea, internacionales de todas partes del mundo, y con esas mismas dificultades que yo tenía, entonces es una red, al final se vuelve una red de apoyo, pues, importante para, pues sí, para poder navegar tanto la universidad, que de por sí pues era complicada, y la vida en general. Y bueno, mi experiencia en cuanto a la maestría, pues fue muy grata, o sea, fue una muy, muy buena maestría. En general, la universidad tiene muy buen prestigio y yo puedo decir que porque luego que he tenido conversaciones con otros amigos y mexicanos específicamente de que, ay, no, es que la tal universidad es difícil o sea, sí es difícil, pero también yo venía bien preparado. O sea, claro, el, el enfoque de la maestría en este caso era súper, súper técnico, muy enfocado digamos que todas las ecuaciones y cosas que veíamos las derivábamos y era como que muy, sí, pues eso, pesado, pero sí tenía esas bases, pues, y a lo mejor me van a tildar de loco, pero algunas de esas bases se remontan inclusive desde el bachillerato, o sea, no necesariamente profesional, pero bueno. El chiste es de que tenía buena preparación, pero sí, o sea, no con ello quiero decir que no va a ser difícil, ¿no? O sea, es por este enfoque tan diferente en México, al menos durante mis estudios, el enfoque era mucho más práctico, es decir, pues ya tenemos estas ecuaciones y las vamos a usar para resolver problemas. Y ya era como de vamos a obtener esas ecuaciones y ya después lo que hagas, ahora sí que se asume que si ya sabes de dónde salió, pues ya lo puedes hacer por ti mismo. Eso pues le da un cierto, o sea, es un nivel más estricto. Y también en general, o sea, la universidad está orientada a la investigación más que a la formación. Entonces, pues todos los cursos eran 100% examen.
había algunos proyectos que, claro, el proyecto era 100% la calificación, pero eso de que con los trabajos podías, no, o sea, todo era o examen o proyecto, nada Ujú. intermedio. Y pues esto te obliga a ser más disciplinado con la planificación de tu estudio, o sea, tienes que realmente sentarte a estudiar y, y bueno, la universidad ofrecía algunos espacios, por ejemplo, los estudiantes de doctorado tenían como unos tipo talleres, entonces tú podías ir ahí y resolver junto con ellos ejercicios, mientras que con los doctores era pues nada más la clase, veías los temas, entonces como que esa se volvía esa red de apoyo muy, muy necesaria. Pero también otra cosa pasó que no mencioné que, o sea, esto fue en 2019, ¿verdad? Hice el primer semestre presencial, pero cuando empezaron los exámenes finales, se anunció la pandemia y la interrupción de los cursos. Entonces, los otros 3 semestres de la maestría me los tuve que aventar pues en línea. O sea, ya conforme se fueron relajando las medidas de la pandemia, pues ya podías otra vez ir a la biblioteca y reunirte con compañeros y demás, pero sí, al menos en el segundo semestre sí era como que solo en línea, o sea, solo mediante llamadas, o ya en privado, ¿no? Tratar de, en la medida de lo posible, verse con otras personas, porque sí, eso complicó las cosas definitivamente. Sí, pues Y claro, estabas en un país nuevo ya. Y la verdad es que, como comentabas en un inicio, tus compañeros se vuelven como, pues sí, tu red de apoyo, tu familia, es a quienes ves seguido, platicas, etcétera. Entonces, si ya no vas a la escuela, pues sí te quitaron esa interacción. Sí. sí, y la verdad sí se pusieron las cosas un poquillo complicadas porque, o sea, yo estuve viviendo en un apartamento lejos de la ciudad, en donde, pues, digo, me tocó vivir con un par de señores que, para no hacerte la historia muy larga ni muy triste, eran especiales. Mm. Y, o sea, ellos rentaban su apartamento, pero que era en el último piso de la casa donde vivían, pero pues yo tenía que pasar por las escaleras para llegar al apartamento. Y nota, pues bueno, debido a esa experiencia yo no recomiendo vivir con tus caseros. Idealmente, pues tratar de buscar un espacio por tu cuenta, ¿no? La universidad, o sea, tienen una lista de espera colectiva, no solo para la universidad en la que yo estudié, pero también de las distintas universidades que hay en Múnich. Y entonces tú aplicas y te apuntan en la lista de espera y ya puedes, si resultas elegido, te dan un pequeño cuarto a un costo muy, muy accesible. La verdad es que es muy, muy barato y también ahí tienes la posibilidad de, pues, vivir cerca con otras personas, ¿no? Eso yo recuerdo varios compañeros de la maestría estaban así y, pues resultó una muy buena opción para conocer gente. Pero en mi caso, pues como esa situación se volvió complicada, donde yo estaba viviendo, me cambié al año, más o menos, poco antes de cumplir un año, me mudé a una casa compartida. Acá en Alemania les llaman WGs, o sea, WG, que es Wohngemeinschaft, o vivienda, pues eso, vivienda compartida. Entonces, la idea es que vives con otras personas a fin de reducir un poco los gastos pues sí, de la renta. Y entonces, me mudé a una VG y, y pues, como seguía siendo la pandemia y no había tanta gente que pudiera venir, me tocó, o sea, cuando yo llegué, vivía con un colombiano, luego se nos unió un indio, un gran amigo, el buen Sanky. Y después se nos unió una catalana, Andrea, y no, pues A como por lo mismo, una tocaya. a una tocaya, ándale, exacto. Ujú. Y pues sí, ese cambio pues me ayudó mucho también porque excelentes personas, Sanky y Andrea, y grandes amigos,
pues ya eventualmente pues nos dimos cuenta que nos gustaba a todos cocinar y comer. Entonces de Claro. repente cocinábamos, por decir era de que la noche yo cocinaba algo, la noche mexicana les hacía algún guiso, luego pues Sanky era la noche india y luego Andrea también la noche catalana, así de repente nos turnábamos o bien cocinábamos algo juntos. Sí, o sea, cambió esa rutina y pues para bien, ¿no? O sea, fue Sí, otra red de apoyo también que me ayudó en su momento pues sí, a seguir con la maestría. sí, yo creo que por ahí como que hay quien le teme un poquito a los departamentos compartidos, pero yo siento que bueno, cuando te toca hacerte de que tienes como compañeros de departamento que están abiertos pues o sea, que viven juntos, no solamente, no, que hacer amigos, más allá de solamente vivir juntos, se me hace Ajá. como muy padre. O sea, se vuelve como tu mini familia y la verdad es que sí, sí me acuerdo que me platicabas por ahí de cuando estabas compartiendo ese departamento y sí, está muy padre, la verdad. O sea, como que ya llegas, tienes con quién platicar, pues sí, está muy bien. Entonces, y bueno, eh, ¿cómo, cómo te ha ayudado el ser estudiante de Alemania? Que la verdad es que yo siento que sí fue un reto muy grande para ti. O sea, la verdad es que sí te admiro mucho porque no solamente, bueno, el alemán, que es súper complicado, que te tocó bueno, que no sé, que te fuiste con la incertidumbre si ibas a contar con una beca al final de cuentas, o sea, te aventaste, la verdad es que también eso se admira mucho. Este, que te tocó COVID también, o sea, como que sí estuvo complicado. Entonces, bueno, Tocayo salió victorioso de ahí de estudiar la uni. ¿Cómo te fue ayudando eso personalmente? O sea, toda esta experiencia desde que saliste de México y comenzaste a estudiar, ¿cómo te fue ayudando a una transformación personal y después a una transformación profesional? Fíjate, esas muy buenas preguntas. Me ayudó muchísimo. Y de hecho, se me olvidó mencionar que en este interín estuve trabajando. em, es como, acá le llaman mini job. Entonces tú como estudiante, o sea, la visa de estudiante te permite trabajar un cierto número de horas. En esencia es medio tiempo. Eh, y de hecho sí puedes trabajar de tiempo completo durante el periodo vacacional. Bueno, ese es tema para otro, ¿no? Todo el tema de los visados, pero esto es muy ventajoso porque muchos estudiantes eso hacían, o sea, se buscaban un mini job y yo encontré uno justo por la pandemia y que muchos de los mini jobs típicos, pues ahora sí que se cancelaron porque pues no había gente en las calles, ¿no? Entonces, en la universidad comentaron un profesor, pues, si alguno de ustedes quisiera trabajar, podemos comentar la situación, ¿no? Y yo me acerqué con una doctora no de mi facultad donde yo estudié, pero relacionado o sea, ofrecía ciertos cursos y ya pues me dio chance de trabajar con ella. No trabajé así tantas horas y esto fue principalmente inspirado por mi hermana Alicia, que ella se fue de intercambio cuando estaba estudiando Saludos, y Alicia. trabajó. Sí, saludos a la hermana. Y pues ella también tuvo un trabajito, ¿no? Y yo dije, pues yo quiero hacer lo mismo, tener un trabajito que, pues, un ingreso extra, pues nunca está de más, ¿no? Y te digo, como Alemania tiene esa gran ventaja de que o sea, no es como que, ay, no puedes estudiar. Digo, no puedes trabajar mientras estudias, ¿no? O sea, es totalmente bienvenido e incentivado. Entonces, pues ya eso ya fue un paso, ¿no? Hacia ese crecimiento, porque pues ya, te digo, trabajé, transcribía yo algunos ejercicios que la doctora tenía a mano a un formato mucho más legible, porque pues bueno,
Es un formato especial que les gusta usar mucho acá para escribir ecuaciones que se vean bonitas eh, eh, con la computadora. Y bueno, entonces, en su momento, pues ya que tocó hacer la tesis, dejé ese trabajo para poderme enfocar en la tesis. Y, y pues, o sea, como que yo siento que el principal beneficio de la maestría en mi desarrollo profesional, pues fue la disciplina pues de que nadie está atrás de ti. Entonces tú tienes que hacerte cargo de todo, de estudiar, de dedicarle las horas necesarias para hacer para escribir tu tesis. Entonces, eso, pues, esa práctica constante de tú mismo sentarte a trabajar, a hacer lo que tienes que hacer, me hizo crecer a nivel profesional. Y también, bueno, yo diría que una mezcla entre profesional y personal, pero el hecho de haber estado en contacto con tantas personas de tantos países y tantas maneras diferentes de ver el mundo, me hizo reconsiderar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, un ejemplo muy que tengo muy presente, pues es el tema o sea, viniendo de México, de un país así, pues católico y con la creencia en un solo Dios, por ejemplo, pues conoces a gente de India que tiene una religión politeísta y que no es nada más una, o sea, hay varias religiones, quiero que sepas, ¿no? Y entonces es como que es un choque, ¿no? O sea, para ellos lo normal es otra cosa y para ti es muy diferente. Entonces, el comunicarte y hablar de estas diferencias, pues te hace ver que pues hay muchas otras maneras de ver la vida. Y eso, pues Ujú. definitivamente también me hizo crecer, apreciar más ese, esa diversidad. También pues conocí gente muchísimo más brillante, inteligente que yo, que decía, híjole, o sea, es que cómo le hacen, cómo le entienden al maestro, a la primera y así, y yo aquí tengo que estar macheteándole una hora tras otra para poder entender. Eso me dio mucha humildad, o sea, de reconocer que pues, o sea, siempre puedes aprender algo nuevo y siempre va a haber alguien que quizás esté mejor preparado que tú, entonces pues ahí siempre tienes como que ese punto de mejora, ¿no? O sea, siempre puedes seguir adelante. Y, y bueno, pues como que esa apertura, esa constante, ese constante estado en el que pues vas descubriendo cosas nuevas, como que también me ayudó eventualmente a conseguir mi empleo, porque, o sea, una vez que acabé la maestría, regresé a México, o sea, después de 2 años de haber estado fuera, y me dio, o sea, ya después de esa pausa, dije, bueno, ¿y ahora qué, no? Pero entonces, algo que tiene muy ventajoso también el hacer los estudios en Alemania es que, pues a Alemania le gusta, o sea, como ya hizo esa inversión en ti, o sea, aunque tú no pagas la colegiatura completa como tal, el gobierno tiene mucho que ver, ¿no? Pues Ujú. todo ese talento en el que se ha invertido, pues se quiere que se reinserte, ¿no? En la industria. Y entonces ofrecen una beca especial para búsqueda de empleo. Y entonces pues dije yo, pues sí, tengo que intentarlo. O sea, lo peor que puede pasar es que no consiga trabajo, ¿no? Este, y, y hay mucha flexibilidad. Era como de 1 año y medio el tiempo de esta visa. Y, pero eso, o sea, el hecho de haber estudiado en esta universidad en donde estuve, creo que nunca dije el nombre, es la Universidad Técnica de Múnich, TUM, Ujú. por sus siglas en alemán. Em, o sea, tiene un cierto prestigio, ¿no? Y el hecho de haber acabado, pues, el grado, pues, claro, a los, a los empleadores les da como que buena espina, ¿no? Y ya
Pero eso, o sea, esa constante búsqueda de abrir y ver qué opciones hay, pues me permitió, empecé a explorar en Múnich, y digo, estábamos saliendo de la pandemia en esos entonces, era un poco más limitada la oferta laboral, entonces empecé a buscar en toda Alemania, empecé a tener algunas entrevistas, y ya pues fue que eventualmente conseguí el trabajo en Hamburgo, con la empresa en la que estoy. Pero eso, ¿no? O sea, como que viéndolo en retrospectiva, pues fue el estar abierto a la posibilidad de buscar, no en un solo lugar, sino en otras partes. Y, y sí, de mantenerse curioso, abierto y humilde, ¿no? A lo que pueda venir. Sí, yo creo que ahí es también como el que, como ya viviste el reto más grande, por así decirlo, de que es el dejar tu zona de confort cuando uno está en México, o sea, que se hable el idioma, o sea, ya una vez que viajas, como que pierdes, número uno, el miedo a lo desconocido. Ujú. Entonces, como que sí, eso obviamente que te hace sentir como más seguro de, ay, ya sobreviví aquí, entonces, o sea, si encuentro trabajo en otra ciudad, ya no hay problema. Y sí, la verdad concuerdo contigo. Yo siento que el hecho de poder convivir con gente de muchos otros países, siento que te enseñan cosas que en ningún otro lado podrías ver. O sea, Sí. no en ningún libro, nada como platicar con alguien, que te cocinen, como por ejemplo con tus compañeros ahí de DEPA, que, o sea, sí, hay cosas que no aprendes en ningún otro lado más que viviendo la experiencia. Entonces, bueno, de cierta manera como que se cumplió ahí el objetivo que tenías cuando pensaste en vivir en el extranjero, que fue el de quiero como que tener más experiencia, ¿no? Enriquecer mi conocimiento de lo que fuera, a lo mejor fuera de la física y todo esto, o sea, de tu carrera, pero también, o sea, conocimiento del mundo en general, lo cual está súper bien. Entonces sí se cumplió Definitivo. el objetivo por ahí, se cumplió. Sí. Y bueno, entonces, ¿cómo estuvo eso de que ya cuando te dieron el trabajo y te dijeron, chin, es en Hamburgo? ¿Cómo fue el cambio? Pues también esa fue una decisión difícil porque, o sea, como comentaba que el mercado no estaba todavía estaba abriéndose. Entonces yo tomé esa decisión de decir, o sea, es que si me cierro eh, a trabajar en el lugar en donde estoy ahorita, que era en Múnich, puede ser que no consiga empleo, ¿no? Y claro, o sea, en ese momento, pues mis recursos ya se estaban acabando, o sea, porque una vez que acabas la maestría, pues ya, ¿no? O sea, cumpliste el objetivo y se acaba la manutención de la beca del CONACYT. Entonces, pues sí, o sea, es, es algo a tomar en consideración y pues yo se decía, bueno, y ahora, pues hay que intentarlo. Y, y al no conseguir, fue que dije, no, pues hay que abrirse. Y eso, ya me dijeron que sí, y, y dije yo, pues sí, pues me voy. Porque también el prospecto, o sea, vamos, sí me costó mucho dejar lo que ya había aprendido, bueno, los contactos, las amistades, el conocer ya la ciudad, que digo, bueno, tú tienes todavía mucha más experiencia en esto que yo, porque tú te has Te mudado entiendo. hasta de Ves, país. No, ya ya sabes dijeras tú. dónde comprar así. "Ah, ya sé que aquí venden esto que me gusta. O ya tienes tus amigos, así como tú dices, ¿no? Tu comunidad, Sí, más que nada. y eso fue lo más difícil. Eh, pero también es que vaya, pues la empresa que me contrató me convencieron, ¿no? O sea, me dijeron, había muchas opciones, en ese momento yo pensé de crecimiento y dije, yo, ay, pues sí, pues mejor ahora y lo pruebo y total, si no funciona, pues me puedo regresar. O sea, esa fue como que una parte de lo que pensé, ¿no? O sea, me abro al descubrimiento de una nueva ciudad dentro de Alemania, siempre y bueno, considerando que, este, pues si fuera el caso me puedo devolver a Múnich, ¿no? Pero
Pero bueno, hasta el momento ha resultado bien. Hamburgo me gusta mucho como ciudad. Es una ciudad muy bonita. Y pues también hay muchas opciones de qué hacer. O sea, al final no me arrepiento de haberme mudado y sigo desarrollándome. O sea, sí, en el trabajo afortunadamente me ha ido bien. Em, y de cuando en cuando sigo extrañando. Y de hecho sí visito a mis amigos en Múnich de vez en cuando. Pero sí, pues di el salto, ¿no? Di el brinco y hasta el momento ha resultado. Y resultó bien y tienes un muy buen trabajo, la verdad. Ya por ahí me habías platicado que recientemente, también te, de cierta manera te promovieron, ¿verdad? O bueno, te dieron por ahí un incentivo en el trabajo de tocayo, estás haciendo una muy, muy buena chamba. Sí, sí, sí. El trabajo duro ha rendido sus frutos. Sí, no, no me sorprende, primo. Y bueno, entonces, antes de que pasemos ahí a darles unos consejos a los que nos escuchan, quienes estén interesados en a lo mejor vivir en el extranjero, me gustaría preguntarte qué le espera a Tocayo en el futuro. ¿Qué le espera? Ah, ¿qué me espera? Muy buena pregunta. Bueno, eh, yo a nivel profesional, pues siempre evalúo el seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, entonces siempre me hago esa pregunta constantemente y por lo pronto en el ámbito profesional, pues me quiero seguir desarrollando en donde estoy, me siento bien, pero sé que hay todavía mucho más que aprender, entonces por ahí me sigo encaminando. En el ámbito personal, pues quiero viajar un poquito más porque sí en este periodo, o sea, por lo mismo de que durante los estudios fue mucho pandemia, entonces las oportunidades de viajar fueron más limitadas. Sí pude viajar con un amigo, dos que tres ciudades alemanas, también con mis compañeros del DEPA, viajamos también a Ámsterdam una vez, pero vamos, o sea, como que no tan seguido, ¿no? Entonces me gustaría seguir viajando, conociendo más rincones de Europa, ya que estoy por acá. Em, y pues sí, o sea, eso, seguirme culturizando. Bueno, en cuanto a, tengo mi proyecto del blog, donde escribo, se llama El Viajero del Tiempo, y me gustaría hacerlo crecer un poquito más. También eso me espera por ahí, en el Ay, sí, futuro. la verdad es que bueno, por ahí si tienen la oportunidad de checar algunas de las cosas que has escrito, la verdad es que se me hace también una muy buena manera de expresar como tus pensamientos y sentimientos hacia personas pues, que has conocido en tu trayecto, ¿no? Como recientemente un maestro por ahí de la prepa. Sí, que se nos Entonces, adelantó en el camino. sí, pues por ahí si tienen la oportunidad de leer algunos de sus, de los escritos, se los recomiendo. Y bueno, Tocayo, entonces por ahí, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando sí, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene la curiosidad de vivir en el extranjero? Número uno. Ujú. Y número dos, a alguien que a lo mejor tiene la curiosidad de estudiar con una beca, similar a una de las que no mencionaste el día de hoy. Bueno, pues en cuanto a alguien que quiera irse al extranjero, yo pienso que es muy difícil tener todo preparado y que todo sea perfecto para irte. Entonces, o sea, si tomas esa decisión, pues es actuar en consecuencia y sí, claro, hay que prepararse, pero también confiar en el proceso, ¿no? O sea, tiene uno que ponerse una cierta fecha para cumplirlo, porque de lo contrario, pues se te puede ir, ¿no? O sea, de que no, pues es que me falta esto, es que me falta aquello, ¿no? Pues, o sea, O eh, algún día, ajá, tiene uno sí, que poner la voluntad y eso, aunque no sea perfecto, aunque te falten, aunque no todo esté resuelto, pues aventarse y irse, si no, eso nunca se hace. Y también, pues eso, ¿no? O sea, yo sí recomiendo estar abierto a las posibilidades, porque solo así, pues, o sea, te vas a encontrar con otras maneras de ver y vivir la vida
Y, y pues sí, o sea, solamente con una actitud un poco más abierta es que puedes como que aprender de todo eso. Em, y bueno, para quienes específicamente estén interesados en cursar, bueno, en obtener un apoyo como lo de las becas del CONACYT con el DAD, pues mi recomendación es que empiecen ya. O sea, Ya es hoy tan es el tarde. momento de empezar porque sí se ocupan muchos papeles y eso, como de las anécdotas que les contaba, ¿no? Pero uno no se da cuenta realmente de cuánto tiempo de espera hay en lo que te devuelven algún documento, en lo que te traducen otro, o en lo que sacas algo. En fin, son tantos tiempos que se van acumulando que preferiblemente pues hay que empezar lo más pronto posible. Ay, muchas gracias, Tocayo. Yo creo que de hecho sí, el que nos estuvieras compartiendo más a detalle como que cuáles fueron los requisitos y todo eso, yo creo que para quienes estén por ahí escuchándonos, que estén interesados en una beca con ASID, van a encontrar por ahí muy, muy útil. Y sí, Perfecto. concuerdo completamente contigo. Si tienes por ahí el sueño, cualquiera que sea tu sueño, que en tu caso fue vivir una experiencia internacional, estudiar en el extranjero una maestría, pues hay que ponerle fecha, si no, nunca lo hacemos. Y un plan de acción, Exacto. ¿verdad? Exacto, o sea, hay que ejecutar. Eh, Y de hecho, bueno, por ahí apunté dos o tres enlaces, igual y si te los puedes dejar también en las notas del episodio, del podcast, porque sí son enlaces que, o sea, digamos, de la página del CONACYT donde están las becas al extranjero y de la página del DAD son buenos puntos de inicio para quien quiera empezar a investigar más y ver qué ofrecen. claro que sí, sí, por ahí se los estaremos dejando a los chicos, chicas que quieran saber más. Y Correcto. también por ahí, no sé si se pueda, en link al blog, El Ah, Viajero por del supuesto, Tiempo. también ese Claro, lo mandamos, sí. sí, lo agregamos. Y bueno, la pregunta del millón, Tocayo, ¿te regresarías a México? Ay, ay, ay. Esa es la pregunta, efectivamente. Eh, pues mira, si la tengo que responder así en corto, la respuesta sería no en el corto plazo. Em, y bueno, la veo complicada porque en estos momentos, pues mi ciudad natal, bueno, nuestra ciudad natal está atestada, plagada con muchísima inseguridad y pues sí, debido al crimen organizado, está en un estado prácticamente de guerra y pues eso vuelve o sea, hay una constante preocupación por mi familia, por nuestra familia, ¿no? Cómo, pues cómo estar en el día a día. Y claro, para vivir así, pues se la piensa uno, ¿no? Y si comparo a Alemania en ese sentido, al menos en donde he vivido, en Múnich y en Hamburgo, pues este no es el caso, ¿no? O sea, sí hay inseguridad, claro, en todas las ciudades grandes hay, pero no a ese nivel, pues, o sea, puedo andar regresar tarde de una cena con amigos, con la tranquilidad de que voy a llegar a mi casa sin ningún problema, ¿no? Y, y bueno, también está el tema del trabajo, que pues aquí me puedo desarrollar en esa área de especialidad en la que estudié, que yo escogí, estudié y me puedo seguir desarrollando. Y en México es mucho, mucho más complicado. Yo mencionaba en algún punto del podcast que tuve dos profesores que se dedicaban a eso, pero pues más allá de ellos no conozco más gente, o sea, es un ámbito con muchas menos oportunidades en México. Ujú. Y, y bueno, pero por supuesto es que el tema es que México pues tiene una calidez insuperable, o sea, en cuanto Ah, al clima, en cuanto a la familia, la gente, la comida. Y yo digo, ay, la fruta.
Sí. O sea, aquí frutas y verduras, ¿no? Aquí en Europa comen aguacates verdes y creen que es la gran cosa y no, pues no, no. El que no Sí. conoce a Dios Y a no hay Capuzanto le chayote, reza. Sí, no, no hay chayote. que tanto lo Este, comemos para allá. ajá, Y bueno, no, no hay un no. montón de cosas, pero de ese me acordé ahorita, no sé por qué. Sí, totalmente, ¿no? Ahora que estuve de vacaciones, estuve comiendo muchos chayotes, aprovechando. Pero vaya, o sea, toda esa riqueza es de hecho algo muy curioso porque el hecho de vivir en el extranjero me ha hecho valorar muchísimo toda esa riqueza que tenemos. O sea, cuando vivía allá era como de, el sol, ¿no? Ya me quemo, mejor me quedo adentro de mi casa o en la oficina o qué sé yo. Y acá es como que el sol salió, por fin, voy allá afuera. Sí. Deja O que sea, me dé tantito cambia, el sol. cambia Ujú. mucho la perspectiva, ¿no? Cuando valoras todo eso que tenías que era tan común, pero que acá no lo es. Y tengo que decir, es difícil adaptarse, o sea, digo, como humanos en general somos muy adaptables, pero hay límites. Y pues sí, o sea, sí me ha costado trabajo adaptarme al frío, a esa poca calidez, este, y bueno, pues sí, o sea, es que no todo es perfecto, ¿no? O sea, tengo cosas que valoro mucho y cosas que me faltan, pero pues así lo es. Y pues hay que aprender a lidiar y vivir con eso. Así es, así es. No, pues concuerdo completamente contigo, tocayo. Sí es difícil de, pues sí, de cuando uno, pues sí, más que nada la familia, ¿verdad? Que está allá, el que uno le extraña muchísimo. Pero bueno, no, pues muchas gracias, tocayo. De hecho, por ahí, no sé, por ahí si nos pudieras compartir en algún otro episodio, ya más a detalle cómo es la experiencia de vivir en Alemania y convivir con alemanes. Y bueno, o sea, siento que hay mucho que aprender por ahí también en cuanto a su manera de vivir, o sea, como todas las culturas, todos los países y tienen sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Hay cosas, Claro. siento que hay cosas que los alemanes tienen muy, muy buenas, y bueno, una que otra cosilla que a lo mejor hace como choque con nosotros, ¿verdad? Pero estaría súper interesante si en otro episodio nos pudieras compartir más a detalle acerca de eso, qué tan alemanizado ya estás. Sí. Sí, No, yo encantado. Cuando gustes invitarme de vuelta, yo más que puesto que un calcetín para contar un poco más de las experiencias. Digo, también otros temas quedaron en el tintero, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las distintas visas, porque claro, me vine con una visa de estudiante, pero ahorita tengo otro tipo de visa. Este, sí, eso también quedó pendiente por ahí de comentar. sí, claro que sí, todo lo que, bueno, pues ya escucharon por ahí a mi primo Tocayo que ya nos compartió su historia, el proceso, lo que pasó para cumplir el sueño de vivir en el extranjero, estudiar en Alemania, una maestría que no fue fácil porque aparte de estudiar en el extranjero, también el área en el que estudiaste también es un área bastante especializada y que lo llevó a actualmente tener un trabajo en el extranjero. Entonces, no, pues muchas gracias, Tocayo, que nos compartiste y claro que sí te vamos a tener en otro episodio por ahí para que nos cuentes más, acerca de la vida en Alemania en general y pues un poquito de visas también, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias, Andrea, y también pues te agradezco muchísimo este espacio que me brindaste en tu podcast. La verdad es que es una excelente anfitriona y me sentí muy a gusto y cómodo platicando hoy contigo y con toda tu audiencia que Ay, nos muchas escucha. gracias, Tocayo. No, pues halagada estoy yo de que hayas venido. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos el día de hoy y por ahí nos vemos en el siguiente episodio. Claro que Hasta sí. luego. Hasta luego. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.